De nuevo, muy buenas tardes para todos, tanto quienes están viendo este video como los presentes asistentes de esta reunión. Quiero que iniciemos la clase del día de hoy analizando brevemente la planilla de noveno grado, pero esta es, perdón, tengo que modificarla primero porque no he cuadrado aún tampoco la planilla. Les pido un poquito de paciencia. ¿Por qué? Quiero que hablemos rápidamente de los criterios de evaluación que se emplean para aclarar eso por si de pronto hay algunas dudas. Entonces, aclarando eso, sé que no tendrá ningún inconveniente en entender cómo es que como tal tramito sus notas y de dónde es que obtengo sus definitivas del periodo. Bueno, yo sé que ustedes de noveno ya tienen eso claro, pero pues quiero dejarles de nuevo eso claro otra vez. Bien, entonces, explicarles que si desean saber su nota de primer periodo, me escriben por interno y al WhatsApp, y cuando tengan espacio se las envío. Yo ya tengo las notas desde el viernes, pero nadie me las preguntó, entonces a nadie se las envié como tal. Como ya todos nos les van a entregar en el boletín, solamente me centré en los chicos que iban perdiendo, porque pues ellos sí me preocupaba bastante para que no perdieran. Bien, como ustedes pueden ver, esta es la planilla y recuerden, hay tres aspectos que se evalúan durante el periodo: el ser, el saber y el hacer, respecto a una formación integral que responde a tres preguntas. ¿Cuáles son los aspectos de las capacidades del estudiante en el aspecto procedimental? Hay estudiantes que tienen muy buena capacidad en el hacer, ¿sí? En el desarrollo de actividades como tal, así no les queden bien, dan su mejor esfuerzo. Entonces yo como profesor debo hacer lo posible de valorarles eso. Entonces, ahora en este trabajo remoto, como sabemos que son aproximadamente 4 guías, estas 4 guías las tengo aquí especificadas, ¿sí? Con estas 4 situaciones. Y esas 4 guías corresponden a lo que ya hablamos del 35% del total de la nota del periodo. ¿Listo? Entonces, ese 35% total de la nota del periodo se obtiene de que ustedes me envíen la guía a tiempo. ¿Qué valoro yo en el ese hacer? En ese hacer, la guía a tiempo, bien presentada, con su buen encabezado, totalmente desarrollada, con buena ortografía, puntualmente, ya lo dije, sí, puntualmente entregada. Sobre todo esos son los aspectos que les tengo, y obviamente que no sea fraude, sí, que no sea copia de otro compañero. Eso sí, también en el saber lo tengo en cuenta. ¿Qué pasa con eso? Yo tomo estas guías y las sumo, y con eso tengo la nota del hacer. Lo mismo pasa con el saber. En el saber, ya reviso como tal si a usted le quedó bien o mal la guía, porque mientras en el hacer, lo que me importa es que intente hacer todos los puntos, así no le queden bien, que se esfuerce. En el saber sí tengo que decirle realmente qué le quedó bien y qué le quedó mal. Entonces, el saber sí ya evalúo su capacidad, ¿sí?, cognitiva respecto al manejo de conceptos, temática, teorías como tal. ¿Listo? Y respecto al ser, como ustedes pueden apreciar, evaluamos lo que corresponde a estas dos características, la autoevaluación y el ser. ¿Ustedes cómo deben formular su autoevaluación? Recuérdenlo. Hay 4 parámetros de calificación, ¿cierto? Si yo soy un excelente estudiante, si he cumplido con todo, considero que he hecho muy bien mis guías, que me he esforzado de la mejor manera, las entrego puntualmente, bien presentadas, si tengo conectividad, participo en todas las clases del profesor, a su vez que me conecto, participo en la clase, es decir, soy un estudiante plenamente comprometido en todos los aspectos. Yo merezco una nota con un criterio de calificación superior, y ustedes mismos son los que deciden eso, que es entre 4.6 y un 5. ¿Listo? Pero si soy un estudiante que he estado atento a las clases, pero ahora sí sé que hay cosas que debo mejorar: puntualidad en la entrega de los trabajos, calidad en los trabajos, honestidad en los trabajos, por ejemplo, no empleo adecuadamente el horario de atención del profesor, dejo todo para última hora, sí, no sé administrar mi tiempo como estudiante, pues mi criterio de calificación puede ser un alto, es decir, entre 4 y 4.5. Bueno, si yo como estudiante sé que a duras penas estoy respondiendo con lo mínimo, que hago las cosas pero realmente no tengo compromiso con la clase, entrego algunas veces tarde, ¿sí? Hasta he quedado pendiente una que otra guía, no me conecto a las clases cuando debía conectarme, tengo el espacio. Mi nivel de calificación debe ser bajo.
¿sí? Entre 3 y 3,9. Ustedes asignan esa nota a partir de un mea culpa, a partir de un análisis de eso, ¿sí? Y si ustedes realmente no están cumpliendo como estudiantes ni con lo mínimo, es decir, no entregan las guías, las entregan tarde, mal hechas, las hacen por hacerla chambonamente, ni se conecta, les importa un pepino la clase, pues su criterio de autoevaluación sería bajo, de 1 a 2,9. Pero eso lo deciden solamente ustedes, ¿sí? Yo como profesor, ¿cómo les formulo su nota de coevaluación? Esta nota no es del SER, esta nota es coevaluación, es decir, porque la nota del SER está en mitad, la mitad es de ustedes y la otra mitad es mía. La mitad que yo les doy, ¿yo cómo se las asigno? Si usted tiene todas las guías al día, si se podía conectar y se conectó siempre sin ningún problema, nunca envió un trabajo tarde, no dejó pendiente ningún trabajo, no hizo fraude, yo no le puedo, ¿de dónde le puedo decir que tiene algún aspecto negativo? Yo le doy un 5, ¿sí? De pronto debería tener en cuenta la participación en clase, pero bueno, no le tengo en cuenta eso y le doy un 5. Pero si hay un estudiante que me tiene guías pendientes, yo por cada guía tarde, por ejemplo, bajo 5 puntos en la nota de la coevaluación. Por cada guía que no me entregan, bajo 10 puntos. Por cada guía que descubro que me la entregaron con fraude, 10 puntos. Y esos criterios de evaluación me permiten, bueno, si tienen conectividad y no se conectan sin ningún tipo de excusa, faltan y ya. Porque estamos en clase, a pesar de que estemos remotamente, ustedes saben que de lunes a viernes deben estar y hacer el esfuerzo de la conectividad desde que la tengan. Y ahí, por cada vez que falten a la clase injustificadamente, menos 5 puntos en la nota de el SER que yo les asigno. Y esas dos noticas se suman y se dividen entre 2 y tenemos la nota del SER. Esta casilla del saber se construye con estas 4 notas y esta casilla del hacer con estas 4 notas. Como ustedes saben, el hacer equivale al 35%, el saber al 45%, ¿sí? Y el ser equivale al 20% de la nota del periodo. Ejemplo, hay un estudiante que dijo, bueno, yo me coloco 4 en la nota, bueno, se colocó una nota y más la nota mía le dio un 4. La nota del saber, resulta y pasa que fue un estudiante que la verdad le fue muy mal, sacó un 2 a duras penas, pero en el hacer fue comprometido y sacó un 4. Entonces, ustedes saben que deben tener cada una de estas notas, multiplicarla por el porcentaje que es. ¿Cómo lo haría yo en Excel? Pero ustedes lo hacen con su calculadora, ¿cierto? A mí Excel me ayuda de la siguiente manera. Llego y hago la ecuación, ¿cierto? Por el 20%, que es lo que equivale a la nota. Ese valor se lo sumo. Espéreme, que es que me va a comenzar a correr hacia este lado, entonces lo voy a hacer acá y luego copio y pego. La nota del ser por el 20% más la nota del saber por el 45% más la nota del hacer por el 35%. Todo eso se suma y da un valor. Vea, este chico casi se raja. Dese cuenta, por ejemplo, no le fue bien en el saber, pero fue un estudiante que estuvo juicioso en la entrega de los trabajos. Pasó. Entonces deben tener eso en cuenta ustedes siempre como estudiantes para que después digan, no, profe, pero es que es difícil. Sí, puede ser que la guía sea difícil, pero no hay excusa para perder. ¿Sí? Hasta el mismo sistema está construido para que ustedes pasen porque la idea principal es que aprendan. Pero cuando no quieren ni hacer, es muy difícil como profesor que todo esté construido para que hasta la calificación le ayude a pasar, pero ustedes no hacen nada. ¿Quién les puede calificar uno? Entonces yo estoy hablando generalmente. Si usted no es aludido, si usted es un estudiante de un criterio alto o superior, discúlpeme que lo demore con este sermón, pero es un sermón general de inicio de periodo. ¿Listo? Por favor, ténganlo en cuenta. Bien, establecido esos criterios de evaluación como tal, aclarado cómo es el sistema de calificación por si de pronto había alguna duda, entramos ahora sí, como tal, ¿sí? A la guía en cuestión. ¿Listo? Antes de eso, voy a tomar una última vez asistencia y veo que se conectó Adrián, Jaime, Mari, Angie. Hola Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, muy bien, me alegra que te hayas conectado. Por poco no te puedo dar asistencia, porque recuerda que te conectas después de las 15 ya es con retardo, y eso también lo tengo en cuenta en el comportamiento, ¿listo? Bien, entonces, finalizada la explicación, vamos a la guía ahora sí, a lo que vinimos. Bien, entonces ustedes pueden ver la guía en cuestión. Los invito a que por favor, si hay videos por ver, véanlos.
es increíble que un estudiante que tenga la conectividad no se tome la molestia de ver 2 videos que son 20 minutos de tiempo. Son 20 minutos, no sé, creo que una partida de Free Fire dura como media hora. Entonces, es lo de una partida. Entonces, por favor, conéctense, miren, ustedes teniendo la conectividad, porque lo que les he dicho a todos los grados hoy, desafortunadamente, así entremos en alternancia, tendremos que acostumbrarnos a trabajar así remotamente, porque el ritmo de vacunación es lento, apenas va el 10% de la población cuando a mitad de año, que ya llegó mitad de año, se supone que ya iba a estar la mitad de la población vacunada. Las variantes del virus están complicadas y hay países como India que está fuera de control esa situación y pues confiemos que aquí nunca pase eso. Pero por condiciones de bioseguridad, máximo va a haber alternancia si es que la hay algún día en bachillerato y el día que la haya son solamente 3 días a la semana, 3 horas. Haciendo cuentas alegres, cada profesor va a poder dar 3 horas presenciales a los grados. Entonces, muy seguramente la gran mayoría de actividades tendremos que seguirlas trabajando así. Entonces, desde ya mi invitación es a que cambiemos el chip, que yo sé que obviamente la presencialidad era muchísimo mejor, pero va a ser muy difícil que vuelva como tal. Entonces tenemos que seguirnos acostumbrarnos a trabajar remotamente, poner de nuestra parte, complementar nuestra educación con demás recursos electrónicos que haya. Y pues uno trata de no dejarles el trabajo tan largo, pero a veces les envía un videíto para que lo vean y no lo ven. Entonces, ¿qué hace uno como profesor? Ya más no puedo hacer, ¿listo? Bien, entrando a la guía como tal, son en total 6 preguntas. 6 preguntas que corresponden como tal a la lectura de la guía. Entonces, no hay que hacer mayor explicación de la guía más allá de decirles, mijitos, tienen que leer. Tienen que leer, ¿por qué? En la lectura de la guía van a encontrar la importancia de la ONU a nivel mundial, explicando las funciones, ¿sí? Tienen que leer y van a encontrar qué es la ONU, cuál es su importancia a nivel mundial y cuáles son las funciones. ¿Listo? Segundo punto, ustedes van a ir leyendo y van a escuchar la cortina de hierro, perdón. ¿Qué fue la cortina de hierro? ¿Cuáles fueron sus consecuencias para los países afectados? Ahí está en la guía, ¿listo? Entonces no es algo que, profe, es que no está, sí está literal, es solo cuestión de leer, interpretar y saber redactar para saber formular la respuesta. Tercera pregunta, deben explicar qué podemos entender por Guerra Fría. Resulta y pasa que si se da el juicio leer, ahí encuentran la respuesta tal cual. Cuarto, explica en qué consistió la doctrina Truman. Ahí está en la guía tal cual. Quinto, explica en qué consistió el plan Marshall. También está en la guía tal cual. Y sexto, lee y analiza la carrera armamentística y demás aspectos de la Guerra Fría en los que ambas potencias compitieron y escribe tu opinión sobre estos acontecimientos. Bien, entonces comenzaré a leer la guía explicando las generalidades y las acompañaré con unas diapositivas de complemento. Entonces les pido el favor que cualquier duda levanta la mano o si es preciso me interrumpen, pero esta clase va a ser un poquito larga porque esta temática es extensa. Entonces les pido por favor muchísima colaboración de su parte. Bien, hasta el momento, ¿alguna duda antes de entrar como tal a la guía? Los escucho. No, señora, ahí me da una para mí. Gracias, Adrián. Bien, entonces inicio. La Guerra Fría. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los países victoriosos se sentaron en forma definitiva a decidir cómo se podría establecer un nuevo orden mundial que garantizara la paz y la convivencia. Lo primero que hicieron fue crear una organización internacional basada en la idea de la Sociedad de las Naciones, defendida por Woodrow Wilson al terminar la Primera Guerra Mundial. En 1945 y al terminar la Segunda Guerra Mundial, se reunieron en San Francisco los representantes de 50 naciones para crear la Organización de las Naciones Unidas, ONU, cuyo objetivo era evitar a toda costa que hubiera guerras en el futuro y hacer respetar los derechos humanos a nivel mundial. Bien, como ustedes pueden ver, ahí está el escudo de la ONU. El ser humano, es absurdo lo que ocurrió. El ser humano llevaba aproximadamente más de 3.000 años luchando por alcanzar avances en la tecnología, ¿sí? Y en la posterior ciencia, que le permitieran una calidad de vida y por ende la felicidad, ¿sí? Se suponía que si alcanzábamos un notable desarrollo industrial, tecnológico, científico, podríamos vivir mejor. Esa era la idea.
Y durante todo el siglo XVII, XVIII, XIX, eso se buscó. Y llegó el siglo XX, el siglo en donde el ser humano ya estaba comenzando a poder cosechar esos frutos del desarrollo industrial, tecnológico, llamado positivista. Y resulta y pasa que nos metimos en 2 guerras mundiales donde nos matamos, usando el mismo avance tecnológico que tanto habíamos buscado desarrollar. Entonces, el ser humano se dio cuenta que ni siquiera la garantía de un desarrollo es fuente, ¿sí? O un desarrollo no es fuente de paz, de armonía, no. Puede ser fuente de destrucción, inclusive peor a la que se lograba cuando no habían todos esos recursos. Entonces, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde la Primera Guerra Mundial dejó 18 millones de personas muertas, donde la Segunda Guerra Mundial creo que dejó 40 millones, 50, como más del doble, ¿sí? Uno como que, oiga, pero ¿qué está pasando? Entonces, una de las cosas que los dirigentes a nivel mundial dijeron, tenemos que buscar la manera de dejar de matarnos. Si no somos capaces de conseguir la manera de podernos dejar de matar, va a ser muy difícil que continuemos un proyecto como humanidad. Entonces, ahí surgió la idea de la ONU, un organismo mundial que tuviera la capacidad de hacer frente a los conflictos a nivel mundial con el único fin de intentar ser espacio de diálogo para que no hubieran más guerras. Así nació la ONU, que lo ha logrado más o menos, pero que el mundo es mejor con ONU que sin ONU es una realidad. Hay gente que ha criticado que la ONU no sirve, que no hacen nada, pero también es difícil contrarrestar el poder, sobre todo de las principales potencias. ¿Listo? La ONU como tal no ha sido un gobierno mundial, pero sí ha sido un espacio de diálogo entre todos los países. ¿Listo? Bien. Sigo leyendo. Hoy en día, las Naciones Unidas tienen 2 cuerpos deliberantes. Uno, la Asamblea General, que cuenta con 193 países, cada uno con derecho a un voto y que financia la ONU. 2, sus organismos secundarios y el Consejo de Seguridad, compuesto de 15 Estados miembros, 5 miembros fijos. Bueno, y 10 países elegidos cada 2 años por la Asamblea General. Otros organismos que ayudan a la ONU son ECOSOC, Consejo Económico y Social. Bueno, aquí hay más organismos. Aquí comienza la proyección de la diapositivas. Resulta y pasa que la ONU, desde que nació, ha ido creando demás dependencias de la ONU que les ha dado autonomía para encargarse de esa problemática en específico. La ONU es la instancia general, pero para poder atender, por ejemplo, la problemática de los refugiados tiene la ACNUR. ¿Dónde estará? Por acá, la ACNUR. Para atender la problemática ¿de qué? Ah, acá no está. Bueno, la CEPAL, ¿sí? Que es la para América Latina y el Caribe, una organización que se encarga de mejorar las condiciones económicas de nuestra zona, dando consejos y todo eso. Para atender las problemáticas de la salud a nivel mundial y a nivel de América, tiene 2 instancias, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que es la que en este momento está atendiendo lo del COVID, a veces bien, a veces mal. ¿Listo? Y pueden ver que hasta el 2012 todas las instancias que habían sido creadas y siguen surgiendo poco a poco. Bueno, eso es lo que les quería mostrar respecto a la ONU. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? Los escucho. No, señor. Muy bien. La ONU también tiene unas fuerzas propias, pero las usa como cuerpos de paz, cascos azules que van a un territorio y lo invaden, pero con el fin no de atacar a un otro bando, sino ser una especie de defensa, ¿sí? No de llegar y someter, sino más de ser como una fuerza militar que sea capaz de ser neutral y en vez de ir a atacar e invadir, más que todo como garantizar que no se peleen, pero para garantizar que no se peleen, pues le toca ir armado, porque si no, no le paran bolas. ¿Listo? Bueno, continúo. Tan grande es la ONU hoy en día que se ha subdividido en varios organismos específicos que funcionan a nivel mundial. Algunos de estos son la UNESCO, que se encarga ahora de la educación, la ciencia y la cultura, la UNICEF de la infancia, la FAO de la alimentación y la agricultura, la Organización Mundial de la Salud, la ACNUR de los refugiados, la PNUMA del medio ambiente, la OIT de los derechos de los trabajadores, ¿sí?
Hoy en día la ONU desarrolla proyectos humanitarios sobre todo en el hemisferio sur, donde se encuentran la mayoría de los países pobres, es decir, Suramérica, África, Suramérica y Centroamérica, África, gran parte de Asia, ¿listo? Y campañas antiterroristas. También ha hecho intervenciones bélicas con las fuerzas de paz, más conocidas como los cascos azules, que son tropas multinacionales de la ONU cuando hay conflictos entre comunidades. Por ejemplo, en Bosnia en los años 90 o en Egipto e Israel. Sus objetivos incluyen buscar la solución a conflictos y mantener la paz en una región supervisando el cumplimiento de alto el fuego. Entonces, a partir de estos párrafos, recuerden que si acaba la videollamada, entramos al mismo link, por favor. Ya pueden responder el primer punto o saber ahí que en esos primer párrafos está la respuesta del primer punto. ¿Cuál es el primer punto que ustedes vieron? Vea, explica la importancia de la ONU a nivel mundial explicando sus funciones. Listo, continúo. Lamentablemente, desde sus orígenes, la ONU ha tenido que afrontar grandes problemas. La alianza de los países para derrotar a los países del eje se resquebrajó una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, pues tenían diferentes ideas de cómo establecer un nuevo orden mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se habían reunido en diferentes ocasiones los tres grandes líderes aliados, el inglés Churchill, el estadounidense Roosevelt y el soviético Stalin, para cómo reconstruir a Europa. Una vez acabada la guerra, el foco del problema fue qué hacer con Europa Oriental. Bien, antes de pasar ahí la temática, vuelvo a proyectar las diapositivas con una foto que es histórica. Esta foto es histórica porque representa prácticamente el modo como los aliados ganaron la guerra. Se lograron aliar tres presidentes que son prácticamente extremos. Por un lado, Churchill, el primer ministro inglés de aquella época, capitalista, democrático. Por el otro, Joseph Stalin, comunista, un régimen totalitarista donde no había la democracia. Y en el medio, Roosevelt, presidente de Estados Unidos de aquella época, capitalista, democrático, que hizo como una especie de instancia entre los dos para poder trabajar de la mano y establecer que las fuerzas rusas y las americanas trabajaran de una manera conjunta para derrotar el nazismo de Adolfo Hitler. ¿Listo? Entonces, resulta y pasa que Europa antes de la Segunda Guerra Mundial estaba dividida así. Antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, había quedado como Austria, Hungría y vean Alemania, ¿sí? Y demás países. Resulta y pasa que la Unión Soviética había estado forjada y tenía estos países que limitaban con la Unión Soviética, pero no eran como tal soviéticos, ¿listo? Entonces, vamos a seguir leyendo y les muestro la siguiente diapositiva. Dice, una vez acabada la guerra, el foco del problema fue qué hacer con Europa Oriental. La URSS quería controlar estos países obligándolos a tener un sistema político y económico comunista y a la vez creando una zona de protección contra Alemania que tanta tragedia había causado a los soviéticos. Los países de Europa Occidental no compartían esta idea, pero cuando se dieron cuenta ya era muy tarde y los países de Europa Oriental quedaron encerrados detrás de lo que Churchill llamó metafóricamente la cortina de hierro a la merced de los caprichos de Moscú y los gobiernos locales escogidos por el líder soviético de Stalin. Ojo con la segunda pregunta que habla sobre esto. Explica qué podemos entender por cortina de hierro y sus consecuencias para los países, entre comillas, afectados. Resulta y pasa que después de la Segunda Guerra Mundial, como pueden ver, se crearon dos bloques, uno capitalista y otro comunista, en donde la Unión Soviética logró que Polonia, Hungría, Checoslovaquia, el oriente de Alemania, ¿sí? Esto es Bulgaria y esto que es Rumania, ¿sí? Se volvieran comunistas y entonces los anexó inclusive militarmente. Los países en teoría eran independientes, pero la realidad es que habían quedado bajo el mando de la Unión Soviética porque quienes supuestamente mandaban aquí no hacían nada sin pedirle permiso al poder de la Unión Soviética. Es decir, un totalitarismo total. ¿Listo? Estos países, si bien eran de un modelo capitalista, pues eran en teoría independientes. Sabían que Estados Unidos era la máxima potencia, pero tenían grado de autonomía en sus decisiones. Entonces, se dividió Europa prácticamente en dos partes, como ustedes pueden ver. ¿Listo? Vean la gran diferencia.
Aquí, todos los países, pues entre comillas, la Unión Soviética por un lado y los otros por el otro, pero aquí ya la Unión Soviética se lo había anexado. ¿Listo? Bien. Eso fue la cortina de hierro. Esta división de países o esta línea en donde de aquí para allá mandaba la Unión Soviética y no había nadie que le dijera que no. Porque todo se hacía como lo quería Moscú, al capricho de Moscú y nadie le podía decir nada. Eso es la cortina de hierro. Bueno, un lugar o una frontera territorial desde que de ahí para adelante mandaba la Unión Soviética sin tener ninguna contraparte que le hiciera resistencia. Bueno, voy a tomar agüita un poquito. Profe, una pregunta. ¿Cómo es que se llama la otra? No la Unión Soviética, sino la que está enmarcada en azul. No, no es que se llame. Los demás son los países que eran capitalistas. Son muchos países, pero no es una unión como tal. En cambio, aquí sí. Aquí sí es todo esto es Unión Soviética y los demás países supuestamente seguían siendo aparte, pero terminaron siendo parte de la Unión Soviética porque la Unión Soviética mandaba sobre ellos. En cambio, en estos países eran capitalistas, democráticos, apoyados por Estados Unidos, pero cada país elegía a sus gobernantes. Estados Unidos no le ponía a los gobernantes en teoría, ¿no? Porque en práctica podemos ver que sí había una influencia. ¿Listo? No es que esto sea otra sección, esto es Europa Occidental y esto es Europa Oriental, si es lo máximo que podemos hablar. Bueno, bien. Entonces, continúo leyendo. Inclusive, Alemania fue dividida en dos. Una parte quedaba bajo la tutela de Occidente y la otra parte quedaba bajo la Unión Soviética. La ciudad de Berlín misma fue dividida en Berlín Oriental para los soviéticos y Berlín Occidental para el resto de las potencias. Como tantos berlineses que vivían en el sector oriental se estaban escapando al sector occidental, horrorizados con el futuro que les esperaba en manos de la URSS, el gobierno soviético erigió en 1961 un muro dividiendo físicamente las dos partes. Este muro se convirtió en el odioso símbolo de la dictadura soviética, pues quien osara escalarlo para escapar era asesinado a tiros. Mi internet se limitó, perdón. Para escapar era asesinado a tiros o destrozado por los perros de la Stasi, policía de Alemania Oriental. Los países victoriosos de Europa Occidental, mientras tanto, decidieron entre ellos la suerte y el futuro de Italia y Japón, los otros dos derrotados del eje. Entonces, pueden ver el mapa en donde nos muestra cómo se dividió el mundo. Por un lado, un bloque capitalista. Todos estos países, tanto América, África, Europa Occidental, ¿sí? Y una gran parte de Asia, se volvieron capitalistas, mientras lo que era prácticamente la gran mayoría del continente asiático y Europa oriental se volvieron comunistas. ¿Listo? Bien. Hablemos de la división. ¿De la división de qué? De Alemania. ¿Qué hacer con Alemania? Dijeron, bueno, Alemania ha sido derrotada y necesitamos controlarlas para que no vuelva a surgir la amenaza del nazismo, para que no vuelva a surgir Hitler, para que no vuelva a surgir un ejército que sea capaz de nuevo de poner al mundo en otra guerra. Entonces, lo primero que hicieron es que cada fuerza que invadió Alemania se tomó la posesión de un sector de Alemania, ¿sí? Por un lado, la Unión Soviética se tomó lo que llamaríamos Alemania Oriental, ¿sí? Pueden ver. Donde estaba la capital, Berlín, la capital de Alemania estaba ahí. Por otro lado, ¿sí? Reino Unido, Estados Unidos y Francia se tomaron Europa Occidental. Estas partes también eran de Alemania, pero se las quitaron. Esto sí volvió para los polacos y esto se lo cogió la Unión Soviética cuando esto era alemán. ¿Listo? Bien. Berlín se subdividió. Como pueden ver, este es el mapa de Alemania, ¿sí? Y a su vez pueden ver cómo la misma ciudad, que esta es Berlín, se subdividió. El lado derecho soviético y el lado izquierdo francés, inglés y americano, ¿sí? Como tal, el muro de Berlín fue esto, un gran muro, una gran barrera que separó esta zona, encerró toda la ciudad, ¿sí? Y como esta parte que estaba dentro de la zona soviética era Berlín, pero era de los aliados, también encerró toda la ciudad, tanto a su alrededor
como en toda la mitad. ¿Por qué? Porque las personas que vivían aquí se querían pasar a esta zona, querían escaparse. Entonces, para que no se escaparan, los que hicieron fue encerrarlas en la misma ciudad. Si querían seguir viviendo, tenían que seguir viviendo en la Alemania soviética. ¿Listo? Entonces, ese fue el famoso muro de Berlín, que ustedes pueden ver aquí en una imagen de aquella época, o en esta infografía que quiero leer para explicarles detenidamente qué era el muro, pero vuélvanse a conectar que ya se va a cortar la videollamada. ¿Listo? Por favor. Bien, trataré de conectar este video con la clase como tal, porque como ustedes saben hubo un corte, olvidé grabar. Continúo entonces. Íbamos aquí en la situación de la cortina de hierro, en donde estábamos explicando la división de los países que habían quedado sumergidos en el entorno comunista soviético, y eso tuvo consecuencias como Berlín. Entonces vamos a explicar la infografía del muro de Berlín. Como ustedes pueden ver en esta proyección, que esperemos que cargue un momento, ya el computador cargó, fue un muro que se empleó para dividir la ciudad, ¿sí? Encerrar toda la parte capitalista de la mitad de Berlín que estaba dentro de Alemania soviética. Toda esta zona era soviética y Berlín estaba dentro de la zona soviética, pero la ciudad fue dividida en dos partes, la mitad para los aliados, la otra mitad para los soviéticos. La parte de la mitad soviética, como muchos no querían estar en esta zona, entonces lo que vieron fue la oportunidad de escapar hacia el lado capitalista en medio de la ciudad. Como eso no se podía permitir porque la ciudad se estaba cada vez desbordando, la gente escapando más y más, entonces los soviéticos lo que hicieron fue cerrar la ciudad, primero con fuerza pública y finalmente con un muro que, como ustedes pueden ver, tuvo las siguientes características. Leo así la infografía. Bueno, con unos 155 kilómetros de extensión en toda Alemania, de los que apenas 43 cruzaban el centro de la ciudad, es decir, toda esta zona, el muro de Berlín se mantuvo en pie por casi 3 décadas, hasta el 9 de noviembre de 1989, cuando fue derrumbado por los ciudadanos de este y oeste, dando fin a uno de los periodos más tensos en la historia, la Guerra Fría. Yo les comentaba que 155 kilómetros es por lo menos por la vía principal de Barbosa, es desde aquí a Socorro aproximadamente, porque aproximadamente hay 300 kilómetros de aquí a Bucaramanga, 310 por Barbosa y 300 por la Panamericana por Cimitaro. Entonces, eso es como para que nos hagamos una idea de la extensión si tomáramos este muro y lo extendiéramos por toda una vía, hasta dónde nos permitiría llegar. Bueno, dice, 2,5 millones de personas cruzaron de la República Democrática Alemana a la República Federal Alemana. La democrática era la soviética y la federal, que era esta, era la capitalista. A través de la frontera berlinesa, en busca de bienestar económico y libertad política tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dice? El muro fue la respuesta prosoviética al éxodo, es decir, movimiento de población, ¿sí? Y el responsable fue Erich Honecker, entonces secretario de Seguridad de la RDA y presidente del país entre 1973 y 1989. La muralla seguía un criterio contrario a cualquier otra frontera. Se reforzaba hacia el interior porque estaba destinada a que no salieran los ciudadanos de la RDA. Es algo que nunca ha ocurrido antes, ¿sí? O que no hay registro histórico. Todas las murallas que se construyen son para que la gente no entre, ¿sí? No para que no salga. Entonces, es muy extraño en ver un concepto de muralla en ese sentido. ¿Listo? Continúo. Pueden ver las características generales de la muralla. Como ustedes pueden ver, la muralla era protegida por soldados, por efectivos, por perros también, por torres de vigía. A su vez tenía un muro, ¿sí? Que tenía alambrados, tenía cercas, tenía sensores. Entonces era como una cárcel prácticamente, que lo que se intentaba era que no se fugaran de este lado de Berlín. 14 pasos fronterizos regulaban el tránsito de personas y mercancías. Eso no quiere decir que las ciudades estuvieran incomunicadas, no, sino que lado a lado había algún tipo de tránsito, pero era totalmente regulado como peajes internos. 40.000 soldados y policías fueron movilizados en su construcción. El tipo de seguridad, rodeo de parte occidental convirtiéndola en una isla. Bueno, las víctimas, fundamental, 5.000 personas lograron atravesarla.
276 murieron en el intento y 3.000 fueron encarceladas. Bueno, entonces fue una medida bastante represiva que tuvo sus consecuencias. Hoy en día podemos ver que en Alemania aún quedan secciones del muro, ¿sí? Fragmentos sobre Berlín, pero han sido convertidos en lugares artísticos para tratar de cambiar el símbolo de lo que, valga la redundancia, de lo que significó ese muro. Un símbolo de opresión, de tiranía, ¿sí? De falta de libertades, o un símbolo de manifestaciones artísticas. Bueno, como ustedes pueden ver en ese mural. Bien, entonces, en el texto, si retomamos la guía como tal, podemos seguir hablando, bueno, aquí, vamos a leer y ya sigo explicando. Se dio inicio así lo que se llamó la Guerra Fría, un estado de tensión y hostilidad porque, aunque no había confrontaciones bélicas directas entre los dos bandos, Occidente y la URSS, cada bando buscaba ampliar su esfera de influencia en el mundo entero y todos los aspectos posibles, geopolítico, economía, cultural, ciencia, tecnología. Un bando apoyaba al sistema político democrático y un sistema económico capitalista, mientras que el otro imponía el totalitarismo como sistema político y el comunismo como sistema económico. Bien, entonces, la siguiente pequeña infografía nos muestra claramente las características entre el modelo capitalista y el modelo comunista, es decir, los dos modelos económicos empleados. Sobrevivió el capitalista a nivel mundial y el comunista hoy en día se emplea en algunos países como Cuba, como en Vietnam, como en China, ¿sí? Pero la gran mayoría de países son capitalistas. Económicamente, ¿qué podemos entender por capitalismo? Para no volver a leer todo esto, quienes se conectaron pudieron ver eso, resumo. El modelo de economía capitalista es un modelo en donde prima la propiedad privada, donde la libertad de mercado permite que haya un intercambio libre, sin mayor tipo de regulación, de bienes y servicios, y lo que busca es un desarrollo económico producto de la producción y de la acumulación de capital. Profe, toda esa carreta, ¿qué significa? Que en el sistema capitalista toda persona que quiera generar dinero o riqueza, en teoría tiene la libertad de hacerlo. Tiene la libertad tanto de generar y de acumular. Por ejemplo, yo cito eso pues por el entorno que estamos en Santa Elena. Si uno se pone a mirar, uno realmente como individuo más de 5 o 10 hectáreas en promedio no necesitaría, ¿sí? Pero un modelo capitalista dice, no, usted puede tener toda la tierra que quiera y pues es su decisión ponerla a producir, es lo ideal que la ponga a producir. Entonces yo puedo tener 1.000, 2.000 hectáreas. Así yo solo como individuo no sea capaz de administrarla, no importa. Para eso tengo el dinero y pago a demás personas que lo hagan, para que me generen riqueza e indirectamente ellos también se vean beneficiados en parte. ¿Listo? Esa es una postura capitalista. En cambio, económicamente, una postura comunista afirma que no debe existir propiedad privada, porque la existencia de la propiedad privada genera desigualdad, opresión y genera que unos pocos sean los que tengan mucho dinero y comodidades y la gran mayoría sean los que aguanten hambre y sufran. Entonces, una postura de corte comunista económica dice, hagamos algo, que nadie tenga propiedad privada, más allá quizá de lo básico, de su casa y de sus cosas personales y todo eso, nadie tenga propiedad privada, que todo sea del Estado y el Estado lo único que haga es administrarlo, yo trabajo y el Estado a cambio de eso me paga un sueldo por mi trabajo, pero a su vez garantiza que yo tenga todo lo necesario para vivir, que yo tenga todos los servicios al día, que yo tenga todo de la manera de lo posible, en la mejor calidad posible que el Estado me pueda administrar. Con eso, el comunista va a decir, la ventaja es que nadie va a sufrir de desigualdad, nadie va a sufrir de hambre, nadie va a sufrir de esto, porque en teoría todos somos iguales, entonces a todos el Estado nos debe garantizar el acceso a todos los bienes necesarios para sobrevivir y a cambio yo por eso trabajo, porque esa producción enriquece al Estado, ya no a un individuo, lo que sí pasa en el sistema capitalista. Esa es la gran diferencia entre ambos modelos, económicamente. Ojo, políticamente, el bloque capitalista defendía un sistema político democrático, en donde era una total libertad de elección por cierto periodo de los gobernantes de turno. En cambio, el bloque comunista tenía un sistema totalitarista, es decir, un único partido, en este caso el Partido Comunista, quien elegía a un gobernante de turno a partir de
las políticas que fueran necesarias. El gobernante podía vivir toda su vida ahí si era preciso, pero si el partido lo respaldaba desde que cumpliera con las necesidades. Bueno, son las dos diferencias máximas. Entonces, eran dos modelos totalmente opuestos. Si los miramos, son prácticamente el agua y el aceite en sus postulados elementales. Bueno, entonces, ambas partes del mundo experimentaron con estos modelos y estas formas de gobierno para demostrar cuál era la mejor y compitieron para conquistar aquellos países que querían uno u otro modelo. Entonces, además de competir, pues respaldaban al país que adoptara el modelo capitalista o el modelo comunista, dependiendo de cuál quería. Bien, entonces, esa lucha, perdón, dejé de compartir pantalla. Esa lucha se vio reflejada, por ejemplo, sigo leyendo, en lo siguiente. Moscú apoyaba cuanto grupo comunista apareciera en cualquier lugar del mundo. Grecia y Turquía fueron sus blancos, aunque la postre no tuvo éxito en estos países. Contra la intención expansionista soviética, el presidente estadounidense Truman lanzó la doctrina Truman, con la cual apoyaba grupos a favor de la libertad, la democracia y el capitalismo. A esto se le llamó la política de contención. Había que contener a los soviéticos y no permitir que siguieran difundiendo su doctrina y expandiendo su influencia. Pero Occidente no tendría éxito donde reinara un ambiente de desesperanza, pues en estos lugares la población local caía presa fácilmente ante las promesas de los comunistas. Claro, dígame, si a mí me prometen que todos vamos a poder vivir de la mejor manera posible, no solamente unos pocos, pues todos aceptamos y nos metemos en ese cuento. Y eso es lo que ocurrió en esa época, porque la gente ya vivía en un sistema capitalista y se habían dado cuenta que eran pocos los ricos y la gran mayoría sufría. Entonces decían, bueno, pero estamos enriqueciendo unos pocos y cada vez que hay crisis la gran mayoría somos los que sufrimos. Pues si hay una manera en la que todos mejoremos nuestra calidad de vida, mejor. ¿Listo? Europa Occidental había quedado devastada tras la guerra, por lo cual los Estados Unidos se ideó el Plan Marshall. Marshall era el secretario de Estado canciller estadounidense, para enviar a Europa enormes cantidades de comida y billones de dólares en asistencia económica a cualquier país que lo solicitara, incluyendo los países detrás de la cortina de hierro. Stalin, sin embargo, le prohibió a sus satélites recibir cualquier tipo de ayuda. La URSS inclusive le prohibió a los europeos ingresar a Berlín Occidental, pero los aliados occidentales frustraron esta medida enviando recursos y materiales por vía aérea a esta ciudad. Los aviones arrojaban desde el aire la ayuda material solicitada por los berlineses. Entonces, fue una competencia entre ambos. Entonces Moscú respaldaba con plata, con todo lo demás a quien se quisiera volver comunista, y también los Estados Unidos respaldaban los países para que siguieran o se convirtieran al capitalismo, como por ejemplo este plan, además de la doctrina Truman, que pues no lo comenté, en donde todos los países a las fuerzas militares, por lo menos ocurrió en Colombia también, se instruían para luchar en contra del comunismo y estar atentas a que no floreciera el comunismo en los países. Desde el aspecto económico, ustedes pueden ver que fue mucho dinero para los países de Europa para que intentara reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente los más afectados, Francia, Inglaterra, y pues vemos que la Alemania también recibió mucho dinero, ¿sí? Entonces vemos que los demás países también recibieron cierta cantidad sin ningún tipo, quizá de intereses, sino solamente como un regalo, como un capital, para que ellos a partir de ese dinero reactivaran la economía, para que no cayera Europa en el sistema comunista por la crisis, ¿sí? Porque si había crisis había desesperanza y pues uno ante la crisis busca otras alternativas. Y el comunismo se mostraba como una opción muy apropiada para intentar superarla. Bien, listo. Sigo leyendo para conectar este video con el otro. Pero Occidente no tendría éxito donde reinara un ambiente de desesperanza, pues en esos lugares, bueno, vamos aquí, ¿no? La situación de tensión en Europa entre el enfoque occidental y el enfoque comunista llegó a tal punto que los países occidentales alarmados formaron junto con los Estados Unidos un grupo para su defensa militar llamado la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los soviéticos respondieron creando su propio grupo militar llamado el Pacto de Varsovia, al cual estaban obligados a pertenecer sus países satélites, es decir, los que rodeaban la URSS, los denominados países del bloque soviético. Este pacto le sirvió a Moscú para mantener en orden a los países de su bloque. Allí la noción de libertad era una precaria cuando no existente. Entonces, resulta y pasa que no solamente una subdivisión en orden económico,
político, sino también militar. Entonces, ambas potencias crearon unos bloques económicos y la OTAN fue una de ellas. Hoy en día existe, es lo interesante, a pesar de que ya no exista la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS, la OTAN sigue existiendo como una organización militar con unos fines que ustedes pueden ver los principios aquí, ¿sí? Valores democráticos, solución pacífica de conflictos, excepto cuando fracasan los esfuerzos diplomáticos, etcétera, todo eso. Los principales son Canadá, Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, pero tiene 28 miembros. Colombia quiso participar de la OTAN, ¿sí? Santos intentó meterla a la OTAN. Entonces, como ustedes pueden ver, ha tenido operaciones, ¿sí? En Afganistán, en Kosovo, lucha contra la piratería, monitoreo del Mediterráneo y apoyo a África. Entonces, en un convenio militar donde todos esos países prestan tropas y las pone a disposición de una estructura en donde el secretario general y los comandantes de esa OTAN, pues, participan. ¿Sabías que, aun cuando entre su objetivo está prevenir conflictos, ha realizado acciones militares? Sus operaciones en Libia y bombardeos en Yugoslavia fueron condenados por la UNESCO y diversos mandatarios. Entonces, ¿qué más podemos encontrar? Los miembros de esta organización, pues, poseen toda esta fuerza militar que ustedes pueden ver, ¿sí? Y los 28 países ponen 3.322.000.000 de soldados, ¿sí? De esos 3 países, perdón, de los 28 miembros hay 3 países con capacidad nuclear al día de hoy. Y a su vez, tienen unos gastos militares bastante interesantes donde el que más gasta es Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, además de eso, bueno, la OTAN, ¿por qué existe? Porque resulta y pasa que si bien ya no está la URSS, sigue estando Rusia, ¿sí? Que fue el heredero digamos así, como lo que quedó de la Unión Soviética, pero representa para estos países supuestamente también un foco de influencia, porque si bien es un modelo capitalista, hay un modelo político, económicamente es capitalista, políticamente es casi totalitarista, porque se le acusa a su gobernante, a Vladimir Putin, de mantenerse en el poder sin importar cueste lo que cueste. Bueno, ahí hay un debate en torno a eso. Entonces, vemos cómo hay una frontera de Europa, esa cortina de hierro en parte aún existe, por lo menos entre los límites con Rusia, en donde hay una alta tensión militar, ¿sí? Como yo les comentaba en la videollamada, en la frontera con Ucrania, al día de hoy aún hay tensión militar entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Bueno, entonces, a su vez está el Pacto de Varsovia, que si no me equivoco, a la continuación del video ya lo explicaba, pero pueden ver que mientras los de la OTAN son los que están en azul, los del Pacto de Varsovia que estuvieron unidos en algún momento fueron todos estos. La URSS con los países que estaban al lado de la URSS, pero hoy en día casi toda esta URSS, la gran mayoría es Rusia, ¿sí? Entonces, casi todo esto podemos ver que sigue siendo un foco de influencia y la OTAN pues está aquí tratando de hacerle un frente, ¿listo? Estos países ya son más de la OTAN, pero bueno, aquí hay un problema serio en toda esta zona, ¿bien? Listo. Entonces, con eso llegamos a esta diapositiva que se conecta con la continuación del video, donde podemos ver cómo en aquella época la OTAN, ¿sí? Con estos países se enfrentaba a la URSS y esta era la cortina de hierro y significó un bloque militar de contrapeso, de control, de prevención, ¿listo? Entonces, en donde cualquier miembro de la OTAN que fuera agredido era una agresión a todos y la OTAN respondería. Entonces, la URSS también tenía claro eso, ¿bien? Entonces, vamos a cerrar este video y vamos a continuar, bueno. Bien, entonces retomo la grabación. He explicado muchas cosas que me toca ahorita conectar. Bueno, ahí conectaré el video. Entonces, retomo la guía como tal. La situación de tensión en Europa entre el enfoque occidental y el enfoque comunista llegó a tal punto que los países occidentales, alarmados, formaron junto con los Estados Unidos un grupo para su defensa militar llamado la OTAN. Bueno, esto ya lo leímos. No contentos con haber conformado estos dos grupos, las dos potencias principales comenzaron una carrera armamentista para crear mejores armas de destrucción masiva, es decir, armas nucleares como la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Invirtieron enormes sumas de dinero para desarrollar armamento más potente como misiles intercontinentales lanzados desde cualquier parte del mundo. Fueron 40 años de desperdicio de dinero e investigación para crear armas que de un tajo podían acabar con la civilización. Movidos por la paranoia, las potencias maquinaron supuestos ataques que no existieron, sino en la imaginación de los creadores de la guerra como una manifestación de su absurda deshumanización, su estulticia
que la palabra, se me fue la palabra y la guía la trae, pero no la tengo así como tal, y la despreciable degradación de su conciencia. Bien, resulta y pasa que, como ustedes se pueden dar cuenta, qué embarrada que no haya grabado esto, Ala. Ahorita me toca ponerme a grabárselo para enviarlo. Bien, continúo. Resulta y pasa que la Guerra Fría también fue una carrera armamentística en donde las principales potencias no se enfrentaron directamente, pero las principales potencias se enfrentaron indirectamente en lo militar, haciendo crecer su poderío militar para demostrar cuál era el que más poder tenía. Por un lado los soviéticos, por el otro los norteamericanos. Bien, ¿cómo lo hicieron? Como por ejemplo, donde hubo más peligro fue en la crisis de los misiles en Cuba, ¿sí? En 1962, es decir, 12 años, 15 años aproximadamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dio cuenta que la Unión Soviética le estaba poniendo misiles, ¿sí? Y armas nucleares en Cuba, que Cuba queda al lado de Estados Unidos, es como decir San Andrés y Providencia de Colombia, ¿sí? Eso es un paso. Entonces, Cuba estaba haciendo, como Cuba era comunista y Cuba recibía apoyo de los comunistas, Cuba estaba siendo acomodada como prácticamente una plataforma de misiles que tenía la capacidad de llegar a todo Estados Unidos y destruir Estados Unidos fácilmente con solamente accionar un botón. Entonces, eso se llamó la crisis de los misiles. Durante esa época, durante esa semana, se creyó que iba a haber guerra nuclear. Con una sola cosita que hubiera desatado la situación, y habría una guerra nuclear en donde toda la humanidad hubiera quedado prácticamente destruida, porque es que la capacidad atómica de las potencias en ese momento hubieran llevado al mundo a una catástrofe. Bueno, vamos a leer la infografía, todos los datos que trae, por favor, para prestar atención. La crisis que puso al mundo al borde de la guerra nuclear cumple 50 años. Esto, 2012, ¿no? El 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2 estadounidense voló sobre Cuba y tomó fotografías del terreno a gran altura. 2 días después, Kennedy fue informado de que las fotos mostraban misiles balísticos soviéticos en las narices de Estados Unidos. Como ustedes pueden ver en el mapa, Cuba queda al lado de Estados Unidos. ¿Listo? Fue el inicio de la llamada crisis de los misiles, que se solucionó solo 13 días después con un acuerdo encubierto entre Kennedy y Nikita. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Estos 3 señores que ven ahí. Por un lado, John F. Kennedy. Por otro lado, Nikita Khrushchev, de la Unión Soviética, el líder de la Unión Soviética, el líder de Estados Unidos. Y Fidel Castro en el medio, el gobernante de Cuba, de la isla cubana. ¿Listo? Entonces voy a acercar la imagen ahora sí, para poder apreciar exactamente qué información nos tiene la infografía, porque pues es muy completa, pero es algo pequeña la letra, entonces no se puede ver bien. Por un lado tenemos a John F. Kennedy. Ahora sí lo ven mejor, ¿cierto? Sí, señor. Presidente de Estados Unidos desde 1961, ordenó el embargo contra Cuba y dio luz verde a la operación de Bahía de Cochinos. Fue asesinado en noviembre de 1963. Fidel Castro llegó al poder en Cuba en 1959. Forjó una estrecha relación con la Unión Soviética. Solo dejó sus cargos en julio de 2006 tras una grave enfermedad intestinal. Nikita Khrushchev asumió el gobierno de la Unión Soviética en 1953 tras la muerte de Joseph Stalin. Fue desplazado del poder en 1964, falleció en 1971. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, esta era la Bahía de Cochinos, donde antes Estados Unidos había intentado invadir Cuba, en la que cubanos exiliados intentaban entrar en Cuba. La acción terminó en fracaso menos de 65 horas. Cuba alegaba que Estados Unidos antes la había intentado invadir, porque Cuba recientemente se había independizado, por eso también le había pedido ayuda a la Unión Soviética. Los emplazamientos, vea, las fotografías aéreas mostraban diferentes elementos que servían de evidencia para ver el desarrollo de las plataformas de lanzamiento de misiles balísticos. ¿Qué nos interesa ver? La secuencia de los días. ¿Cómo ocurrió eso? Día a día. Domingo 14 de octubre, un avión U-2 de reconocimiento pilotado por Richard Heiser revela varios misiles SS-4 con cabeza nuclear en Cuba. Martes,
16 de octubre. El presidente Kennedy es informado de la presencia de los misiles en Cuba. Se reúne con asesores y militares y conforma el EXCOM o Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Los militares presionan por soluciones radicales como un ataque y una invasión de la isla. También se baraja la opción de un bloqueo a Cuba. Jueves 18 de octubre. El canciller soviético Andrei Grozov se reúne en la Casa Blanca con el presidente Kennedy para discutir la asistencia soviética a Cuba y justifica la ayuda de su país a Cuba por el acoso que lleva adelante Washington contra una pequeña nación. Kennedy decide no revelar que sabe de la existencia de los misiles. Claro, los soviéticos haciendo de los locos. Oiga, nosotros estamos ayudando a la isla es porque ustedes la tienen bloqueada, ¿no? Pero no les estaba contando que tenían misiles nucleares ahí instalándolos y creían que los norteamericanos no sabían, ¿no? 10 minutos y seguimos en la misma videollamada, por favor. Si no hemos acabado la clase. Se avanzan los detalles para imponer un bloqueo sobre Cuba. El secretario de Defensa, Robert McNamara, ordena preparar un posible ataque, pero Kennedy reitera que la cuarentena es la estrategia más adecuada. Lunes 22 de octubre. En un mensaje televisado a todo el país, Kennedy anuncia el bloqueo naval sobre Cuba y advierte que el lanzamiento de misiles desde la isla hacia cualquier país del hemisferio occidental sería considerado como un ataque de la Unión Soviética contra Estados Unidos y demandaría una represalia militar absoluta. Es decir, ahí le dijo, y ese lunes 22 de octubre el mundo creyó que se iba a una guerra nuclear. Dijeron, no, ya hay misiles en Cuba. Cualquiera que lance el golpe primero, se acabó esta vaina. El mundo se iría a una guerra nuclear. La Organización de los Estados Americanos apoya unánimemente la decisión de Estados Unidos de cuarentena en Cuba y al final del día todos los buques de guerra están en su lugar. Es decir, ¿qué hizo Estados Unidos? Rodeó la isla. Bueno, miércoles 24 de octubre. A través del amigo de Kennedy, William Knox, Nikita advierte que la URSS está preparada para hundir las naves estadounidenses que intercepten la flota soviética, es decir, las que traían los misiles, ¿no? La inteligencia estadounidense detecta un submarino que escolta a 2 buques soviéticos, pero otras naves parecen haber detenido su curso. Por primera vez en su historia, Estados Unidos adopta la condición defensiva DEFCON 2, el máximo nivel de alerta antes de la guerra total. Como pueden ver, las cosas iban de mal en peor, ¿no? Jueves 25 de octubre. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Adai Stevenson, mantiene un duro enfrentamiento con su homólogo soviético, Valerian Zorin, a quien le exige que responda a la denuncia de que la URSS desplegó misiles balísticos en Cuba. Naves estadounidenses interceptan al petrolero soviético Bucarest, pero le permiten continuar rumbo ya que no llevaba armamento. Viernes. Kennedy considera que el bloqueo no está logrando su objetivo y analiza la posibilidad de una invasión o un intercambio. La URSS propone retirar los misiles si Estados Unidos se compromete a no invadir. Khrushchev envía una larga y emocional carta a Kennedy. Es decir, aquí ya como que los ánimos por fin se bajaron. Sábado 27 de octubre. Un avión de reconocimiento U-2 es derribado sobre Cuba. Es decir, un avión gringo fue derribado. Norteamericano. Y su piloto, Rudolf Sanderson, muere. Kennedy ordena no tomar represalias. Estados Unidos redacta un comunicado al gobierno soviético garantizando no invadir Cuba a cambio del desmantelamiento inmediato de las instalaciones. La cuestión de los misiles en Turquía sería considerada posteriormente. ¿Por qué? Los rusos dijeron después, oiga, pero ustedes se quejan que les ponemos misiles aquí, pero en las fronteras de la Unión Soviética, en Turquía, ustedes sí tienen misiles. Entonces, ¿a qué juegan? El domingo 28 de octubre, en un mensaje radiofónico, Nikita Khrushchev anuncia un alto a la construcción y el subsiguiente desmantelamiento de los misiles en Cuba. El presidente Kennedy ordena la interrupción de los vuelos de reconocimiento sobre la isla y permite la circulación de los buques soviéticos. Bien, ustedes han visto X-Men, yo no recuerdo, cuando Orígenes creo que es, cuando están jóvenes, una escena cuando están las flotas de unos barcos y otros barcos y que hay un barco que va a pasar. ¿Alguien se la ha visto? No, señor. ¿No la han visto cuando los de X-Men son jóvenes y que van y que el barco, todos los que iban en el barco están muertos, entonces no hay quien comande el barco como tal? ¿No la han visto nadie? ¿Seguros que nadie la ha visto? No, señor. No, señor. Lástima. ¿Alguna vez ven X-Men Orígenes?
esa película, esa escena de la película está ambientada en esa época, en la crisis de los misiles. ¿Listo? Como para también conectarlo con el cine. ¿Listo? Bien. Entonces, continúo. Eso ocurrió con la crisis de los misiles. ¿Listo? Pero a su vez, la Guerra Fría también se dio en otros sentidos, no solamente en la parte militar. La propaganda fue un medio muy efectivo utilizado por ambos bandos para mostrar los logros de su sistema, la democracia y el capitalismo versus el totalitarismo y el comunismo. Como suele suceder con toda la propaganda, lo publicado contaba la verdad a medias, pues solo lo que conviene se le transmite al público. Una propaganda bien creativa apela a la emoción y al subconsciente para cautivar astutamente a un público dado. Otros aspectos de la Guerra Fría fueron, ojo, la carrera espacial y las guerras civiles localizadas en algunas regiones del mundo. Estos temas se estudiarán posteriormente, pero pues yo ya hice una pequeña infografía, o perdón, busqué información para poderles documentar un poco eso. Esta es la imagen de la crisis de los misiles, ya la vimos, pero dense en cuenta, en Cuba, Estados Unidos al lado, y los misiles hasta donde el rango que alcanzaban, es más, llegaban hasta Colombia, ¿no? Vean Colombia en este lado. Y eran misiles nucleares, por eso el riesgo de una guerra nuclear. El primer misil que lanzara y Estados Unidos activaba todos sus misiles. Bien, resulta y pasa que las potencias, como no se pudieron enfrentar directamente militarmente, porque sabían que si lo hacían se destruían y destruían al mundo entero por su capacidad, decidieron competir también científicamente. Primero, en fuerza, ¿no? Pero a su vez científicamente. Y entonces desarrollaron una serie de inventos para demostrar cuál era la potencia que más capacidad poseía. ¿Listo? Entonces leamos a ver qué nos dice esta infografía y ahorita miramos la otra también. Primero, ¿qué fue el Sputnik 1 y por qué inició la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos? El lanzamiento del primer satélite artificial, hazaña científica y tecnológica de la Unión Soviética, marcó el nacimiento de los novedosos conocimientos. ¿Qué fue el Sputnik 1? El Sputnik 1 fue lanzado al espacio con éxito el 4 de octubre de 1957. Fue el primero de una serie de 4 satélites desarrollados por la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Fue una contribución al Año Internacional Geofísico establecido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Su estructura en una esfera de aluminio de 58 centímetros de diámetro que llevaba 4 largas y finas antenas de 2,4 a 2,9 metros de longitud. 3 de los satélites que incluía el programa Sputnik alcanzaron la órbita terrestre, es decir, el primero como en lanzar dijo, yo fui el primero en hacer algo, fue la Unión Soviética. Puso un satélite en órbita. Era pequeño, era sencillo, pero era la primera vez que la humanidad se lanzaba a esa carrera por el espacio. Desde Leonardo da Vinci, ¿sí? Cuando hacía modelos y máximo en la Primera Guerra Mundial y cuando, bueno, la aviación nos permitió conquistar los cielos del planeta, pero el ser humano quería salir del planeta, ver qué había más allá de lo que era capaz de controlar por medio de la aviación. Y esta carrera espacial se lo permitió. Y el primer paso fue esto, el primer satélite, el Sputnik 1. Bueno, ¿qué hicieron ambas potencias, no? Le vamos a ver. Fue el esfuerzo paralelo de ambos países para explorar el espacio mediante satélites artificiales o expediciones tripuladas. En el año 1955, las dos potencias anunciaron que lanzaran satélites al espacio en el corto plazo. La Marina de Estados Unidos trabajó sobre los satélites mediante el proyecto Vanguard, aunque los intentos fueron fallidos. El Ejército de Estados Unidos desarrolló el programa Júpiter y lanza el primer satélite estadounidense el 31 de octubre de 1958, es decir, al siguiente año. Se coloca en la órbita en el Explorer 1. De esta forma inicia la carrera espacial entre ambas potencias como un elemento más dentro de la conocida Guerra Fría. ¿Por qué fue buena esta carrera espacial, por lo menos desde la ciencia? Porque es que la carrera armamentística sí no fue tan buena, porque pues generó desarrollos científicos, pero a su vez un riesgo militar, pero esta carrera científica fue muy buena. ¿Por qué? Sputnik 1, obtuvo información perteneciente a la densidad de las capas altas de la atmósfera y la propagación de ondas de radio en la ionosfera, ¿no? Explorer 1. Los datos de vuelo recopilados llevaron al descubrimiento de los cinturones de radiación terrestres por parte del físico James Van Allen. Entonces, gracias a esta carrera y estos logros que cada vez fueron todos, mire, primero el lanzamiento de satélite, el primer hombre en órbita, el primer ser humano en la Luna, el primer acercamiento a Marte,
el primer vuelo de un transbordador espacial, el primer descenso en Marte, ¿sí? La primer foto de la Tierra y demás aspectos. Todos esos son avances científicos que hasta el día de hoy, hasta las telecomunicaciones y que estemos en Internet en este momento, fue gracias a esa carrera espacial. Cierro, por favor, y se conectan a la videollamada. ¿Listo? Porque se nos acabó el tiempo. Conéctense para poder continuar. Y ya vamos a cerrar. Bien, trataré de conectar este video con la clase como tal, porque como ustedes saben, hubo un corte. Olvidé grabar. Continúo entonces. Íbamos aquí en la situación de la cortina de hierro, en donde estábamos explicando la división de los países que habían quedado sumergidos en el entorno comunista soviético, y eso tuvo consecuencias como Berlín. Entonces vamos a explicar la infografía del muro de Berlín. Como ustedes pueden ver en esta proyección, que esperemos que cargue un momento, ya el computador cargó, fue un muro que se empleó para dividir la ciudad, ¿sí? Encerrar toda la parte capitalista de la mitad de Berlín que estaba dentro de Alemania soviética. Toda esta zona era soviética y Berlín estaba dentro de la zona soviética, pero la ciudad fue dividida en dos partes, la mitad para los aliados, la otra mitad para los soviéticos. La parte de la mitad soviética, como muchos no querían estar en esta zona, entonces lo que vieron fue la oportunidad de escapar hacia el lado capitalista en medio de la ciudad. Como eso no se podía permitir porque la ciudad se estaba cada vez desbordando, la gente escapando más y más, entonces los soviéticos lo que hicieron fue cerrar la ciudad, primero con fuerza pública y finalmente con un muro que, como ustedes pueden ver, tuvo las siguientes características. Leo ahora sí la infografía. Bueno, con unos 155 kilómetros de extensión en toda Alemania, de los que apenas 43 cruzaban el centro de la ciudad, es decir, toda esta zona, el muro de Berlín se mantuvo en pie por casi 3 décadas, hasta el 9 de noviembre de 1989, cuando fue derrumbado por los ciudadanos de este y oeste, dando fin a uno de los periodos más tensos en la historia, la Guerra Fría. Yo les comentaba que 155 kilómetros es por lo menos por la vía principal de Barbosa, es desde aquí a Socorro aproximadamente, porque aproximadamente hay 300 kilómetros de aquí a Bucaramanga, 310 por Barbosa y 300 por la Panamericana por Cimitarra. Entonces, eso es como para que nos hagamos una idea de la extensión si tomáramos este muro y lo extendiéramos por toda una vía, hasta dónde nos permitiría llegar. Bueno, dice, 2,5 millones de personas cruzaron de la República Democrática Alemana a la República Federal Alemana. La democrática era la soviética y la federal, que era esta, era la capitalista. A través de la frontera berlinesa, en busca de bienestar económico y libertad política tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dice? El muro fue la respuesta prosoviética al éxodo, es decir, movimiento de población, ¿sí? Y el responsable fue Erich Honecker, entonces secretario de Seguridad de la RDA y presidente del país entre 1973 y 1989. La muralla seguía un criterio contrario a cualquier otra frontera. Se reforzaba hacia el interior porque estaba destinada a que no salieran los ciudadanos de la RDA. Es algo que nunca ha ocurrido antes, ¿sí? O que no hay registro histórico. Todas las murallas que se construyen son para que la gente no entre, ¿sí? No para que no salga. Entonces, es muy extraño en ver un concepto de muralla en ese sentido. ¿Listo? Continúo. Pueden ver las características generales de la muralla. Como ustedes pueden ver, la muralla era protegida por soldados, por efectivos, por perros también, por torres de vigía. A su vez tenía un muro, ¿sí? Que tenía alambrados, tenía cercas, tenía sensores. Entonces era como una cárcel prácticamente, que lo que se intentaba era que no se fugaran de este lado de Berlín. 14 pasos fronterizos regulaban el tránsito de personas y mercancías. Eso no quiere decir que las ciudades estuvieran incomunicadas, no, sino que lado a lado había algún tipo de tránsito, pero era totalmente regulado como peajes internos. 40.000 soldados y policías fueron movilizados en su construcción. El tipo de seguridad, rodeo de parte occidental convirtiéndola en una isla. Bueno, las víctimas, fundamental, 5.000 personas lograron atravesarla. 276 murieron en el intento y 3.000 fueron encarceladas. Bueno, entonces fue una medida bastante represiva que tuvo sus consecuencias. Hoy en día podemos ver que en Alemania aún quedan secciones del muro, ¿sí?
fragmentos sobre Berlín, pero han sido convertidos en lugares artísticos para tratar de cambiar el símbolo de lo que, valga la redundancia, de lo que significó ese muro. Un símbolo de opresión, de tiranía, ¿sí? De falta de libertades, o un símbolo de manifestaciones artísticas. Bueno, como ustedes pueden ver en ese mural. Bien, entonces, en el texto, si retomamos la guía como tal, podemos seguir hablando, bueno, aquí, vamos a leer y ya sigo explicando. Se dio inicio así lo que se llamó la Guerra Fría, un estado de tensión y hostilidad porque, aunque no había confrontaciones bélicas directas entre los dos bandos, Occidente y la URSS, cada bando buscaba ampliar su esfera de influencia en el mundo entero y todos los aspectos posibles, geopolítico, economía, cultural, ciencia, tecnología. Un bando apoyaba el sistema político democrático y un sistema económico capitalista, mientras que el otro imponía el totalitarismo como sistema político y el comunismo como sistema económico. Bien, entonces, la siguiente pequeña infografía nos muestra claramente las características entre el modelo capitalista y el modelo comunista, es decir, los dos modelos económicos empleados. Sobrevivió el capitalista a nivel mundial y el comunista hoy en día se emplea en algunos países como Cuba, como en Vietnam, como en China, ¿sí? Pero la gran mayoría de países son capitalistas. Económicamente, ¿qué podemos entender por capitalismo? Para no volver a leer todo esto, quienes se conectaron pudieron ver eso, resumo. El modelo de economía capitalista es un modelo en donde prima la propiedad privada, donde la libertad de mercado permite que haya un intercambio libre, sin mayor tipo de regulación, de bienes y servicios, y lo que busca es un desarrollo económico producto de la producción y de la acumulación de capital. Profe, toda esa carreta, ¿qué significa? Que en el sistema capitalista, toda persona que quiera generar dinero o riqueza, en teoría tiene la libertad de hacerlo. Tiene la libertad tanto de generar y de acumular. Por ejemplo, yo cito eso pues por el entorno que estamos en Santa Elena. Si uno se pone a mirar, uno realmente como individuo, más de 5 o 10 hectáreas en promedio no necesitaría, ¿sí? Pero un modelo capitalista dice, no, usted puede tener toda la tierra que quiera y pues es su decisión ponerla a producir, es lo ideal que la ponga a producir. Entonces yo puedo tener 1000, 2000 hectáreas. Así yo solo como individuo no sea capaz de administrarla, no importa. Para eso tengo el dinero y pago a demás personas que lo hagan, para que me generen riqueza e indirectamente ellos también se vean beneficiados en parte. ¿Listo? Esa es una postura capitalista. En cambio, económicamente, una postura comunista afirma que no debe existir propiedad privada, porque la existencia de la propiedad privada genera desigualdad, opresión y genera que unos pocos sean los que tengan mucho dinero y comodidades y la gran mayoría sean los que aguanten hambre y sufran. Entonces, una postura de corte comunista económica dice, hagamos algo, que nadie tenga propiedad privada, más allá quizá de lo básico, de su casa y de sus cosas personales y todo eso, nadie tenga propiedad privada, que todo sea del Estado y el Estado lo único que haga es administrarlo, yo trabajo y el Estado a cambio de eso me paga un sueldo por mi trabajo, pero a su vez garantiza que yo tenga todo lo necesario para vivir, que yo tenga todos los servicios al día, que yo tenga todo de la manera de lo posible, la mejor calidad posible que el Estado me pueda administrar. Con eso, el comunista va a decir, la ventaja es que nadie va a sufrir de desigualdad, nadie va a sufrir de hambre, nadie va a sufrir de esto, porque en teoría todos somos iguales, entonces a todos el Estado nos debe garantizar el acceso a todos los bienes necesarios para sobrevivir y a cambio yo por eso trabajo, porque esa producción enriquece al Estado, ya no a un individuo, lo que sí pasa en el sistema capitalista. Esa es la gran diferencia entre ambos modelos, económicamente. Ojo, políticamente, el bloque capitalista defendía un sistema político democrático, en donde era una total libertad de elección por cierto periodo de los gobernantes de turno. En cambio, el bloque comunista tenía un sistema totalitarista, es decir, un único partido, en este caso el Partido Comunista, quien elegía a un gobernante de turno a partir de las políticas que fueran necesarias. El gobernante podía vivir toda su vida ahí si era preciso, pero si el partido lo respaldaba desde que cumpliera con las necesidades. Bueno, son las dos diferencias máximas. Entonces, eran dos modelos totalmente opuestos. Si los miramos, son prácticamente el agua y el aceite en sus postulados elementales. Bueno, entonces,
ambas partes del mundo experimentaron con estos modelos y estas formas de gobierno para demostrar cuál era la mejor y compitieron para conquistar aquellos países que querían uno u otro modelo. Entonces, además de competir, pues respaldaban al país que adoptara el modelo capitalista o el modelo comunista, dependiendo de cuál quería. Bien, entonces, esa lucha, perdón, dejé de compartir pantalla. Esa lucha se vio reflejada, por ejemplo, sigo leyendo, en lo siguiente. Moscú apoyaba cuanto grupo comunista apareciera en cualquier lugar del mundo. Grecia y Turquía fueron sus blancos, aunque la postre no tuvo éxito en estos países. Contra la intención expansionista soviéticas, el presidente estadounidense Truman lanzó la doctrina Truman, con la cual apoyaba grupos a favor de la libertad, la democracia y el capitalismo. A esto se le llamó la política de contención. Había que contener a los soviéticos y no permitir que siguieran difundiendo su doctrina y expandiendo su influencia. Pero Occidente no tendría éxito donde reinara un ambiente de desesperanza, pues en estos lugares la población local caía presa fácilmente ante las promesas de los comunistas. Claro, dígame, si a mí me prometen que todos vamos a poder vivir de la mejor manera posible, no solamente unos pocos, pues todos aceptamos y nos metemos en ese cuento. Y eso es lo que ocurrió en esa época, porque la gente ya vivía en un sistema capitalista y se habían dado cuenta que eran pocos los ricos y la gran mayoría sufría. Entonces decían, bueno, pero estamos enriqueciendo unos pocos y cada vez que hay crisis la gran mayoría somos los que sufrimos. Pues si hay una manera en la que todos mejoremos nuestra calidad de vida, mejor. ¿Listo? Europa Occidental había quedado devastada tras la guerra, por lo cual los Estados Unidos se ideó el Plan Marshall. Marshall era el secretario de Estado canciller estadounidense, para enviar a Europa enormes cantidades de comida y billones de dólares en asistencia económica a cualquier país que lo solicitara, incluyendo los países detrás de la cortina de hierro. Stalin, sin embargo, le prohibió a sus satélites recibir cualquier tipo de ayuda. La URSS inclusive le prohibió a los europeos ingresar a Berlín Occidental, pero los aliados occidentales frustraron esta medida enviando recursos y materiales por vía aérea a esta ciudad. Los aviones arrojaban desde el aire la ayuda material solicitada por los berlineses. Entonces, fue una competencia entre ambos, entonces Moscú respaldaba con plata, con todo lo demás a quien se quisiera volver comunista, y también los Estados Unidos respaldaban los países para que siguieran o se convirtieran al capitalismo, como por ejemplo este plan, además de la doctrina Truman, que pues no lo comenté, en donde todos los países a las fuerzas militares, por lo menos ocurrió en Colombia también, se instruían para luchar en contra del comunismo y estar atentas a que no floreciera el comunismo en los países. Desde el aspecto económico, ustedes pueden ver que fue mucho dinero para los países de Europa para que intentara reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente los más afectados, Francia, Inglaterra, y pues vemos que la Alemania también recibió mucho dinero, ¿sí? Entonces vemos que los demás países también recibieron cierta cantidad sin ningún tipo, quizá de intereses, sino solamente como un regalo, como un capital para que ellos a partir de ese dinero reactivaran la economía, para que no cayera Europa en el sistema comunista por la crisis, ¿sí? Porque si había crisis había desesperanza y pues uno ante la crisis busca otras alternativas. Y el comunismo se mostraba como una opción muy apropiada para intentar superarla. Bien, listo. Sigo leyendo para conectar este video con el otro. Pero Occidente no tendría éxito donde reinara un ambiente de desesperanza, pues en esos lugares, bueno, vamos aquí, ¿no? La situación de tensión en Europa entre el enfoque occidental y el enfoque comunista llegó a tal punto que los países occidentales alarmados formaron junto con los Estados Unidos un grupo para su defensa militar llamado la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los soviéticos respondieron creando su propio grupo militar llamado el Pacto de Varsovia, al cual estaban obligados a pertenecer sus países satélites, es decir, los que rodeaban la URSS, los denominados países del bloque soviético. Este pacto le sirvió a Moscú para mantener en orden a los países de su bloque. Allí la noción de libertad era una precaria cuando no existente. Entonces, resulta y pasa que no solamente una subdivisión en orden económico, político, sino también militar. Entonces, ambas potencias crearon unos bloques económicos y la OTAN fue una de ellas. Hoy en día existe, es lo interesante, a pesar de que ya no exista la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS, la OTAN sigue existiendo como una organización militar con unos fines que ustedes pueden ver los principios aquí, ¿sí?
valores democráticos, solución pacífica de conflictos, excepto cuando fracasan los esfuerzos diplomáticos, etcétera, todo eso. Los principales son Canadá, Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, pero tiene 28 miembros. Colombia quiso participar de la OTAN, ¿sí? Santos intentó meterla a la OTAN. Entonces, como ustedes pueden ver, ha tenido operaciones, ¿sí? En Afganistán, en Kosovo, lucha contra la piratería, monitoreo del Mediterráneo y apoyo a África. Entonces, es en un convenio militar donde todos esos países prestan tropas y las pone a disposición de una estructura en donde el secretario general y los comandantes de esa OTAN, pues, participan. ¿Sabías que, aun cuando entre su objetivo está prevenir conflictos, ha realizado acciones militares? Sus operaciones en Libia y bombardeos en Yugoslavia fueron condenados por la UNESCO y diversos mandatarios. Entonces, ¿qué más podemos encontrar? Los miembros de esta organización, pues, poseen toda esta fuerza militar que ustedes pueden ver, ¿sí? Los 28 países ponen 3.322 millones de soldados, ¿sí? De esos 3 países, perdón, de esos 28 miembros hay 3 países con capacidad nuclear al día de hoy. Y a su vez, tienen unos gastos militares bastante interesantes donde el que más gasta es Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, además de eso, bueno, la OTAN, ¿por qué existe? Porque resulta y pasa que si bien ya no está la URSS, sigue estando Rusia, ¿sí? Que fue el heredero digamos así, como lo que quedó de la Unión Soviética, pero representa para estos países supuestamente también un foco de influencia, porque si bien es un modelo capitalista, hay un modelo político, económicamente es capitalista, políticamente es casi totalitarista porque se le acusa a su gobernante, a Vladimir Putin, de mantenerse en el poder sin importar cueste lo que cueste. Bueno, ahí hay un debate en torno a eso. Entonces, vemos cómo hay una frontera de Europa, esa cortina de hierro en parte aún existe, por lo menos entre los límites con Rusia, en donde hay una alta tensión militar, ¿sí? Como yo les comentaba en la videollamada, en la frontera con Ucrania, al día de hoy aún hay tensión militar entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Bueno, entonces, a su vez está el Pacto de Varsovia, que si no me equivoco, a la continuación del video ya lo explicaba, pero pueden ver que mientras los de la OTAN son los que están en azul, los del Pacto de Varsovia que estuvieron unidos en algún momento fueron todos estos. La URSS con los países que estaban al lado de la URSS, pero hoy en día casi toda esta URSS, la gran mayoría, es Rusia, ¿sí? Entonces, casi todo esto podemos ver que sigue siendo un foco de influencia y la OTAN pues está aquí tratando de hacerle un frente, ¿listo? Estos países ya son más de la OTAN, pero bueno, aquí hay un problema serio en toda esta zona, ¿bien? Listo. Entonces, con eso llegamos a esta diapositiva que se conecta con la continuación del video, donde podemos ver cómo en aquella época la OTAN, ¿sí? Con estos países se enfrentaba a la URSS y esta era la cortina de hierro y significó un bloque militar de contrapeso, de control, de prevención, ¿listo? Entonces, en donde cualquier miembro de la OTAN que fuera agredido era una agresión a todos y la OTAN respondería. Entonces, la URSS también tenía claro eso, ¿bien? Entonces, vamos a cerrar este video y vamos a continuar, bueno.